אבותינו הקדושים דורשים יברך חיילי ישראל את חיילי ישראל משברה אבותינו הקדושים הקדושים הוא יברך חיילי ישראל יויית חיילי ישראל השם ישמור ויציל ויציל אתכם השם ישמור ויציל ויציל אתכם את מה? Todo incluye, el civil. כן, נכון. Que se considera que también esas personas son partes de los luchadores de la defensa del Estado de Israel para poder subsistir y seguir viviendo aquí. Y para poder vivir hay que luchar. Y cuando uno lucha, significa que está en guerra. Y este país está en guerra. Entonces, hubo épocas donde la guerra era en contra de países limítrofes. Líbano, Siria, Egipto, Irak. Después se hicieron algunos tratados de paz, o mejor dicho, de no guerra. ¿Sí? O paz fría, no sé cómo la quieren llamar. Paz congelada. Cualquier cosa que no sea paz. Un acuerdo. Guerra fría. Otro tipo de guerra. Disfrazada ahora. Ahora es paz y... ¿Qué? Esa palabra no. Bueno, aquí es guerra sin disparos.
¿sí? La que tenemos con Jordania, con Egipto. Diplomático. Es un odio con sonrisa. ¿Eh? Siria. Es un odio con sonrisa. ¿Qué? Qué odio. Con Siria no tenemos ningún tratado de paz. Con Egipto y con Jordania sí. Jolofen. Eso por supuesto incluye también la guerra interna en contra de aquellos David, terroristas y palestinos. perdón, pero justamente he tratado con Jordania, pero hace 4 días un diputado jordano entraba con 200 pistolas en Israel. Mejor. Por eso digo de que es un tratado en los papeles que mientras tanto, o sea, no me llene. Este estado se mantuvo y se mantiene durante 75 años, por supuesto, primeramente gracias a la ayuda de Akadosh Baruj Hu, porque sin eso no podríamos estar donde estamos. Y cada guerra que pasó este país, una fue más milagrosa que la otra. Ayer escuché un rab que dijo que hay una guerra que, según su opinión, y él es un hombre conocedor del tema, él dice fue la guerra más milagrosa que tuvo el Estado de Israel en estos 75 años. ¿Cuál? Yafé Meot. Yafé Meot. Más que la guerra de los 6 días. Yom Kippur. Porque el comienzo de esa guerra era terrorífico. O sea, Pashut Meot. No, o sea, no había nada listo, nada preparado. O sea, todo era un balagán terrible. Pero no vamos a hablar de la guerra de Yom Kippur. De cualquier manera, para hacer una guerra se necesitan soldados. Y los soldados forman un ejército. Y la pregunta es, por supuesto, ¿qué función cumple eso dentro de este país y Bichlal dentro del mundo de la Torá y de la Halajá? Entonces, en la Torá nosotros tenemos un concepto que se llama Milchama, guerra. Es najón que los Yehudim son pacíficos y queremos Shalom y Baruch Ata Hashem, Ameberech Amo Israel va Shalom, pero a veces hay que luchar. Por ejemplo, cuando Yeshua entra en Eretz Israel, entonces, najón, él propone Shalom, pero no siempre las propuestas son aceptadas. Najón. O como dice Pasuk, ¿sí? En Teilim, Shalom Adaber, yo hablo Shalom, y ellos ¿qué? Vehema la Milchama, y ellos guerra. Y así fue siempre. Am Israel busca Shalom, pero sus enemigos buscan la guerra. En la Torah tenemos 2 tipos de milhamot. Milhemet mitzvah y milhemet reshut. Milhemet mitzvah es básicamente guerra obligatoria. ¿Qué significa guerra obligatoria? Guerra obligatoria significa de que es una guerra que tú no puedes como pueblo decidir, bueno, ¿la hago o no la hago? La tienes que hacer. Eso es Milhemet Mitzvah, que básicamente sería Milhemet Chová, guerra obligatoria. Y después tenemos Milhemet Reshut. ¿Qué es Milhemet Reshut? Milhemet Reshut es, si el rey decide que quiere hacer esa Milhamá, que la haga, y si no, no. ¿Cuál es una y cuál es la otra? El Rambam trae 3 tipos de Milhemet Mitzvah. Entonces, Kohen Kol Vadai que el rey, si tiene que decidir entre hacer estos 2 tipos de guerras, ¿cuál tiene que ser primero? Mitzvah. ¿Verdad? Siempre en la vida, si hay 2 opciones de hacer 2 cosas, una obligatoria y la otra no, primero hay que hacer lo que hay que hacer. Eizoi Milhemet Mitzvah. Yo estoy aquí en el libro del Rambam, Mishneh Torah, Sefer Shoftim, último libro de los 14, Ilchot Melachim, ¿sí? Leyes de reyes,
Perekei, capítulo 5, alajá alef. Ein hamelech nilcham tchila ela milchemet mitzvah. El rey no lucha primero, sino milchemet mitzvah. ¿Cómo van? El que saca al pueblo de Israel a la guerra es el rey. Hoy en día no tenemos rey, pero tenemos algo que ocupa el lugar del rey, que es el gobierno de Israel. Y de alguna manera, como ven, no entro aquí en las definiciones alágicas exactamente qué función cumple el gobierno israelí, pero nosotros vemos, el gobierno israelí decide, ahora vamos a la guerra. Entonces, el rey lucha y lo primero que hace es salir a Milchemet Mitzvah. Y esto significa que esta Milhamá, si uno participa de la misma, ¿qué está haciendo? Mitzvah. Así como hay una mitzvah de ponerse tefilín y mitzvah de comer matzah en Pesach, hay una mitzvah de hacer esta Milhamá. Hay una mitzvah de hacer esta guerra. Y el que participa en esta guerra está haciendo una mitzvah. Rega, pero en esta milhamá vas a matar a personas. Najón, esa es parte de la mitzvah, matar a tus enemigos. Entonces yo no digo que es igual que ponerse tefilín o que comer matzah. No es lo mismo, ¿sí? Es un poco diferente. Pero nosotros no hacemos mitzvot que nos gustan. Bueno, comer matzah es rico, qué bueno, y ponerse tefilín también a la mañana. ¿Sí? Nosotros hacemos mitzvot porque son orden divina. Y si esto es mitzvah, hay que hacerlo. ¿Veis hoy milchemet mitzvah? ¿Cuál es milchemet mitzvah? ¿Qué es milhamá de mitzvah? Zo milchemet shiva amamim. La primera mitzvah de la milhamá es luchar en contra de los 7 pueblos. ¿Qué 7 pueblos? Los 7 pueblos canaanitas que habitaban aquí, Agité, Moría, Prizé, Ibusí, Girgashi. Y los palestinitas. Un minuto. ¿Qué? Entonces, esa es la mitzvah, que básicamente es de Yoshua ben Nun cuando entra en Eretz Israel. Y después, los demás, ¿sí?, reyes, representantes del pueblo de Israel en Eretz Israel, para acabar con estos 7 pueblos que viven aquí. Aznajón, en el próximo capítulo, en el 6º, el Rambam dice: no se hace guerra con nadie, con ninguna persona, hasta que se le llama primero a la paz. Afilu Yoshua bin Nun, antes de entrar en Eretz Israel, mandó telegramas. Mandó telegramas. ¿Qué decían esos telegramas? Entonces, Koden Kol, dice la Torah, cuando te acerques a una ciudad a luchar en contra de ella, bekarata elea le shalom, y la llamarás a ella a la paz. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer una guerra es primero ver si hay posibilidad de hacer paz. Kamuban, paz con nuestras condiciones. Nosotros ponemos condiciones de la paz, no los otros, no nuestros enemigos. Si ellos aceptan nuestras condiciones, qué bien. Y dice Rambam que esto se aplica tanto para Milchemet Reshut como para Milchemet Mitzvah. Pero en una Milhamá obligatoria, primera instancia, tratar de terminar las cosas por las buenas. Shalom. Y Mishlimu, se aceptaron, Bekiblu Sheva Mitzvot Shenitztabu Benei Noach Aleem. Se aceptaron las 7 mitzvot de Benei Noach, Zotomeret, que agarran todos sus edificios de idolatría y los queman y los destruyen.
Y se cuidan de ahora en adelante de no asesinar y de no matar y no de hacer adulterio y de cumplir las 7 mitzvot de Benei Noach, las Noajidas. Entonces hay de lo que hablar. Se puede hacer shalom. Y no puedes matar a nadie porque ellos aceptaron tus condiciones. En Orgim Mehem Neshama, Varehem Lemas. Entonces, desde ahora en adelante, esos pueblos pueden vivir aquí, tienen permiso, porque pasaron a ser buenos gentiles, dejaron de ser idólatras y pasaron a ser Benei Noach, Noajidas. Pero además de eso, para que sientan un poco el yugo, tienen que pagar un cierto tributo, ¿sí? Bituach Leumi, Impuestos. seguro social. Impuestos. Impuestos, ya fue. Ya fue. Muy bien. Y el Rambam sigue hablando de esto. Jonofen, en la halajá Hei, Shlosha Michtavim Shalach Yoshua ad shelo nichnas la'aretz. 3 cartas envió Yoshua bin Nun antes de entrar en Eretz Israel. La primera, Mi sherotze livroach ivrach. El que se quiere ir a Arabia Saudita, el que se quiere ir a Brasil, a España, ¿sí? Argentina, a los Emiratos Árabes, va allá, que se vaya. Esa es la primera. Caniré que nadie le hizo caso porque nadie se escapó. Sí, además que uno sí se escapó, el Girgashi. Pero esos eran hipócritas. Hazar Beshalach, mandó otra carta más. Misherotzele Ashlim y Ashlim, el que quiera hacer la paz. ¿Cómo van? Con las condiciones que dijimos antes. 7 mitzvot Benei Noach, toda la idolatría, impuestos. Ya fe. Tercera, Misherotzele Asot Milchama Yase. El que quiere hacer guerra, que haga la guerra. De manera que las primeras 2 cartas las entendí. ¿Quieres ser un buen goy? Ya fe. ¿Quieres escaparte? Bien. Rega. ¿Qué es lo que queda? Porque a veces tienes que mandar otra carta si quieren hacer guerra. Es que hay que avisarles que eso es lo que va a suceder. Que como no aceptaron ninguna de las 2 anteriores, no hay otra opción. ¿Sí? No nos volvemos a Mitzrayim. No les hacemos guerras en Yom Kippur, les avisamos. No, les avisamos que eso es lo que va a suceder. Que como no se escaparon y que como no aceptaron nuestras condiciones de paz, entonces lo que quedó es la guerra. Ya fe. Top. Entonces, esa es la primera guerra, Milhemet Kibush Haaretz, básicamente. Es la Milhama de la conquista de Eretz Israel. Segunda, Milhemet Amalek. Esos son mitzvahs. Segunda Milhemet Mitzvah es la Milhama en contra de Amalek. Top. Tercera Milhama, que es Mitzvah. Y básicamente esa es la Milhama de hoy en día. La Milhama del ejército de Israel. ¿Cómo se llama el ejército de Israel? Tzva Hagana le Israel. El ejército defensa de Israel, no de ataque, de defensa. O sea, la principal función de nuestro ejército es defendernos. Dice el Rambam, la tercera mitzvah que tenemos en la guerra, el tercer tipo de guerra de mitzvah, Ezrat Israel, la ayuda al pueblo de Israel, Miad Tzar, en contra del enemigo, Sheva Aleyhem, que viene en contra de ellos. Como está escrito en la Torah, en Bamidbar 10:9, Kitavou milchama be'artechem. Cuando venga la guerra
en vuestra tierra, al atzar atzoreretchem, al enemigo que viene en contra de ti. Ya fue. Entonces, de acuerdo a esto, los 7 pueblos los 7 pueblos canaanitas están debajo de la tierra y en los museos. Zeu, esto es lo que quedó de los 7 pueblos. ¿Mejor? Yafer, ¿conocen ustedes algún canaanita? No, usted no conoce. Anita son los industriales, son los esclavos de los esclavos. No. Somos Rami Levi. Eso es en transformación. Yo hablo un canaanita original. Original. Yafer. No conocemos ni un canaanita, ni un girgashita, ni un prisdita, ni un... Yafer. Todo. Después, ¿conocen alguna Amalek? ¿Alguna Melequita? Gamlo, Yafe. En Israel no. Otra vez, no hablo de los representantes de los amalequitas, de los nazis y de todos esos. Hablo otra vez de original. ¿Sader? Pero sí tenemos el tercero. Defendernos. Y el Rambam dice de que cuando el pueblo de Israel lucha y se defiende, eso es Milhemet Mitzvah. Conclusión, ir al ejército de Israel es una mitzvah. ¿Cómo, cuándo, de qué manera? No entro en el tema. Yo hablo de la idea general. ¿Sí? Según el Rambam, Milhemet Mitzvah. Entonces, eso es lo primero. Y luego viene Milhemet Reshut. ¿Qué es Milhemet Reshut? Milhemet Reshut es para poner más Yehudi. Un poco por otros lados. Hay que ir a Irak, Irán, un poco más para arriba. Hay que ampliar. Siria es parte de la tierra prometida, ¿no? Siria. Entonces, la guerra que viene a ampliar los territorios que están fuera de los límites de Eretz Israel tanájica, esto es Milhemet Reshut. ¿Cuándo se sale a hacer ese tipo de guerras? ¿Y en qué casos? Este es un tema aparte. Aval, existe esa posibilidad. Sí, no quiero decir de que si el rey está aburrido no tiene lo que hacer, entonces bueno, vamos a hacer Milhemet Reshut. Un poco de action, un poco de algo, ¿no? Que los efectos se van a, como se dice, se van a oxidar, entonces hay que hacer algo. No, está. Todo. Entonces, eso es Milhemet Reshut. Milhemet Reshut es Milchama Shenilcham Im Shar Amim, una guerra que lucha en contra de otros pueblos que de Learchiv, de ampliar Gvul Israel, los límites de Israel, y que los Goim digan, con estos judíos no te metas. Mira, que cuando se aburren, mira lo que hacen. Cuando están medios aburridos, van y nos conquistan, están en la tierra. No te metas con estos. Top. ¿Qué? Muy bien. Entonces vemos que todos estos soldados que lucharon estas guerras, según el Rambam, en un principio lucharon en Milhemet Mitzvah, Milhamá, en defensa del Estado de Israel, porque queda claro que en ninguna de las guerras Israel comenzó la guerra, no atacó. Siempre se defendió. No, yo hablo de las guerras del Estado de Israel moderno. Tanto en Milhemet Mitzvah
Memanim se nombra a un Cohen. Los Kohanim es una función en el Beit HaMikdash espiritual. ¿Sí? ¿Y qué función tenía ese Cohen? ¿Qué tenía que hacer ese Cohen? Le daber el Am Bishat Milchama. Ayud Not, presentarse frente al pueblo en la guerra y decirles: adelante. Como si fuera la prueba de que Hashem está con nosotros. ¿Quién? Este Cohen era casi como un Cohen Gadol, no era exactamente un Cohen Gadol, pero en dos ocasiones hablaba, este Cohen se llama Milchama, o sea que lo ungían especialmente para la función De guerra. de estar en la guerra. Y este Cohen tenía que hacer dos speech, dos, como se dice, discursos frente al pueblo de Israel. Ajat Basfar בעת שיוצאים קודם שהלכו המלחמה. Basfar, הכוונה en el gul, en el límite, antes de que salgan a la guerra, en el lugar donde estaban ubicados. Y le decían al pueblo: ¿quién es la persona? ¿Quién es aquel que construyó una casa y no la... y no... La estrella también. Najol. Esa era una discusión porque estas personas eran liberadas del ejército. Ahí no entraba cuando le preguntaban el que tenía miedo. Mejor. Mejor. Entonces, hay quienes dicen que esos eran para encubrir a los miedosos. Sí, para que no diga, yo Los tengo, pecadores. yo Mejor. tengo un viñedo. Mejor. En el valle. Yo tengo un viñedo. Un viñedo terrible. No. Sí, claro que no. Pero pues había la halajá. יפה. עכשיו, dice el Rambam, ככה, en la última alajá del capítulo 7. Como ustedes muy bien dicen, en la Torah, además de enumerar a las personas que se liberan de la Milhamá, dice: Mi Isha Yareh Beraja Levav. ¿Quién es la persona que tiene miedo? También. ¿Qué? Entonces dice el Rambam así: ¿qué más mashmao? ¿Quién es una persona que tiene miedo y que no puede luchar? ¿De qué miedo estamos hablando? De que lo maten. O sea, hay Mahloket en la Gemara, Mahloket Tanaim. Hay quienes dicen que tiene miedo. ¿Qué chuta? ¿Tiene miedo? Tiene miedo. ¿Sí? Escucha el rifle y se le caen los pantalones. Ustedes se ríen porque nunca estuvieron en una guerra, mire. Perdón, me contó un compañero de él. Sí. Temblaba con el fusil en la mano. Y los comandantes no lo querían mandar a casa. No sé, ya estás aquí. Hasta que un día rastreó el fusil, pues, ¿me botas o qué? No. Tener tanto miedo de... Sí, ya fue. Y hay otra opinión en el Gemara que dice Bemet, que es el que tiene miedo, no a la guerra. Él es Rambo. Pero es un Rambo pecador. Es un Rambo pecador y tiene miedo de que por sus pecados muera en la guerra. ¿Qué? Según la Torah, ese hombre tiene que irse y no tiene que ir a luchar. ¿No?
era también, bueno, no sé, pero era muy joven y todavía no tenía hijos, no había una razón por eso. No, no, eso no. Eso no. Pero la Gemara sí explica de qué pecado estamos hablando. Tiene miedo de su pecado. ¿De qué? De que interrumpe entre la puesta de tefilín del Yat con el tefilín del Rosh. Así dice la Gemara. Muchos los que peleaban allá eran Raba, Rashi y todos estos. Y aquí vemos que los luchadores en el ejército de Israel todos se ponían tefilín. Se sabía la Torah toda. Pero si hablaba entre la puesta del Rosh y del Yat, que se vuelva a la casa a estudiar Shulchan Aruch y luego que corrija eso, que vuelva a la cocina. No. Así dice la Gemara. Ya fue. Entonces, el Rambam trae la opinión, no que dije ahora, la otra. El Rambam trae la opinión de que el que tiene miedo, Miedo. Pashut, tiene miedo. Y dice lo siguiente. ¿Qué? El que dice, la opinión en la Gemara del que dice que tiene miedo es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, además de ser Talmid Jajam, también era guerrero. ¿Sí? El villero. Mejor. Metal. ¿Se acuerdan de la Haggadah de Pesach? Sí. La fe, que vinieron los alumnos a avisarles Que salió el sol. que salió el sol. Exacto, ellos debajo de un. ¿Por qué rega el sol? Rabbi Akiva no podía ver el sol, no entiendo. ¿Por qué solamente los alumnos vieron el sol? ¿Por qué Rabbi Akiva no? Porque nos dicen que, además de que estaban ahí hablando de Yetziat Mitzrayim, estaban hablando de cómo planificar la unión contra los romanos. Allá. Entonces, por eso tenían que ser escondidas. Te dice el Rambam. Mira Isha Yareh, ¿quién es el hombre? Pshuto. Pashut Meod. Su corazón no soporta y no tiene la fuerza de poder salir a la guerra. Ya fue. Y ahora el Rambam dice cómo tiene que ser un soldado y qué tiene que hacer un soldado y en qué tiene que pensar un soldado cuando va a la guerra. Y cuando va a la guerra es en todas las guerras que vimos aquí. Dice Rambam. Umahar shikanes bekishrei milchama. El momento que el soldado entra. ¿Cómo se dice? Se pone los madim. Se pone el uniforme y recibe el rifle Ya está. y el tanque o el avión o lo que sea para salir a luchar. Y Sha'en al mikve Israel umoshio be'etzara. Primeramente, que diga Shema Israel. No, el Rambam no dice que diga Shema Israel, pero que se apoye en la mikve. ¿Qué es una mikve? ¿De qué palabra viene la palabra mikve? De tikva, de esperanza. Que se apoye en la esperanza de Israel y su Salvador en el momento de desgracia. ¿Quién es? Akadosh Baruj Hu. El dueño del tanque. No. Bien. La vitamina P, la vitamina esencial, cuando uno se alista para luchar en las guerras de Israel, es saber que cuando ahora yo estoy en el tanque o en el avión o con el rifle, me apoyo en la ayuda de Akadosh Baruj Hu que está conmigo, con nosotros. O sea, nosotros, los enemigos, yo tengo un armamento secreto, Akadosh Baruj Hu, que ese es el armamento más eficaz y más fuerte que tiene el ejército de Israel. Y tiene que saber que por la unicidad del nombre de Hashem está saliendo
a la guerra. Como dice el Pasuk, que Hashem Elokehem, que Hashem vuestro Dios, Aolech Imahem, que va con ustedes, Leilahem Lahem, a luchar para ustedes. Cuando el soldado israelí sale a luchar, que sepa que en una mano tiene el rifle, pero en la otra lo tiene a Dios con él, y está luchando con él. Ellos vienen, los enemigos de Israel, vienen a luchar con la materia, con los tanques, con los rifles. Como dice el pastor, el Rejev, Bele Basusim. Estos con sus tanques, con sus carros, y estos con sus caballos. Vanachnu, nosotros, Beshem Hashem Elokeinu. Ma Beshem Hashem Elokeinu. Yo también estoy en un tanque. Mejor. Pero esa es la diferencia. Él está solamente con el tanque. Y tú en el tanque estás con la palabra de Hashem. Con el Shema de Israel. Y esa es la gran diferencia. Entonces, además de apoyarnos en Hashem, dice el Rambam, no es solamente que cuando vas a la guerra tienes confianza en Hashem. No solamente que Hashem está contigo, si tú haces una guerra de Hashem en ese momento. Ahora bombardear al enemigo es luchar básicamente por Akadosh Baruj Hu, porque él te lo ordenó y porque esa es la mitzvah. O conquistar, o acabar con Amalek, o defender en el momento que hay que defenderse. De así me yo Japón. Y tienes que poner tu alma, tu vida en tus manos. Tú también ser valiente y luchar. Velo irá, y que no tenga temor, que no tenga miedo. Escuchen estas palabras. Velo yachshov, y que no piense. ¿En qué piensa un soldado? Mi esposa, mi familia, mi negocio, mis hijos, mi esto, mi lo otro. No piense ni en su esposa. Hay que borrarla de la cabeza. Y no piense en sus hijos. No me van a... El Rambam me dice, esto es lo más lógico y más natural y en tus hijos, pero sin miedo, sino simplemente, no sé, molía, sentimiento, que se derrama cuando se hace todo esto. El Rambam aquí habla como un ¿sí? Como un sargento frío que le dice al soldado, señor, ¿ya sacó todo lo que hay aquí en la cabeza? ¿Ya saben qué tienen que estar pensando? Que borre el recuerdo de ellos de su corazón, de Ipanem y Kol Davar la Milchama. En lo único que tiene que estar ocupado ahora el soldado es en qué? ¿Cómo vencer al enemigo? Zero. Todo lo que moleste en cómo vencer al enemigo, sáquelo. Todo el que empieza a tener diferentes tipos de pensamientos, no tenga miedo, en términos, hay muchas cosas que pueden provocar miedo en el soldado. De repente escucha un poeta. En aquella época, ¿sí? Con los ejércitos que tenían, entonces, ¿qué hacían los enemigos para asustar? Gritaban, golpeaban, ¿sí? Hacían que los caballos pateen y hagan mejor. Pues todas esas cosas que no te hagan tener miedo.
velot. Y por eso, no pienses en algo que te pueda provocar miedo. Por ejemplo, pensar en tu esposa, en tus hijos. Velot. Y no solamente eso. El Ashekol me dice el Tulim Betzabaró. El soldado tiene que pensar de que la sangre de Israel depende de él. Él ahora es un representante de Am Israel, no es una persona particular. Y por eso todo lo particular lo tienes que dejar de lado. Y solo ocuparte de tu premisa. Y si no venció y no luchó con todo su corazón y con toda su alma y entregó su vida, haréis de que Mishe Shafach Meakol, es como si hubiera derramado la sangre de todos. O sea, un soldado que no cumple con su función como corresponde, tiene una grave acusación en contra de él. Shenemar, como está escrito, que no tenga miedo, velo y más que no derrita el corazón de sus hermanos, como su corazón. Ahí, eso es contagioso. ¿Por qué un soldado que tiene miedo no puede ir a la guerra? Porque cuando su compañero que está al lado ve que está temblando, ¿qué le va a pasar a él? Lo mismo. Y esto va a ser una cadena incontrolable. Como el dominó, ¿no? Que cae. Bareme Forash Bakabala. Está escrito en los Nevi'im. Arur Osem Melechet Hashem Ramia. Maldito aquel que hace el trabajo de Hashem con engaño. Arur Monea Harbo Milam. Y maldito el que abstiene su espada de sangre. Cuando tú tienes que poner en práctica tu espada y no lo haces, eres maldito. Así dijo el profeta Irmiao. Pero por el otro lado, todo aquel que lucha con todo su corazón, velo pajat, sin miedo, y será su intención santificar el nombre de Hashem, y eso es lo único que él quiere hacer, y eso se logra ganando la guerra. Muftachlo shelo yimtza nezek, está asegurado que no tenga ningún daño, y no le va a traer nada malo. Bibnelo bait, y va a poder construir su casa, de Israel, Vizkelo levanaba tolam, y va a tener él el mérito de sus hijos para siempre, Vizkele geolam haba, y va a tener mérito del olam haba shenemar, como está escrito en Shmuel Aleph. Ki asoya sea Hashem ladoni bait neeman, porque hará Hashem a mi Señor una casa fiel. Ki milchamot Hashem adoni nilcham, porque las guerras de Hashem, mi Señor lucha, verra'al lo timatze beja, y nada malo te sucederá a ti. Ve'aytan nefesh, David HaMelech, ve'aytan nefesh adoni tzurura b'tzerur hachaim, y será el alma de mi Señor entrelazada en los lazos de la vida, et Hashem Elokeja, con Hashem Dios. Entonces, vemos aquí que con el cual tenemos mitzvah de luchar para defendernos, y segundo, hay que luchar con fuerza, con ánimo, sin miedo, sin temor, y eso es Kiddush Hashem, eso es luchar las guerras de Hashem. Y Hashem siente que cuando luchamos de esa manera, estamos luchando con Él y por Él. Que este estudio sea en honor y en recuerdo de todos los soldados y los caídos en las guerras del Estado de Israel. ¿Comida o Comida. Toma.